Comenzamos ayer la visita a Austria en la empresa AVL, una empresa referente en automoción donde se analizan todo tipo de tecnologías, empezando por los motores de combustión interna, sean gasolina, sea diésel, y también con un ojo puesto y desde luego en el desarrollo de la electrificación del transporte tanto de mercancías como de viajeros. Bueno, se analizan muchísimos aspectos, es una empresa muy relevante a nivel internacional y nuestro objetivo era analizar posibles vías de colaboración de la empresa con Euskadi, con nuestro ámbito de actuación, y por ello vinimos acompañados también de dos centros tecnológicos focalizados en la electrificación del transporte, como son CIC Energigune y Cidetec, y también con AIC Acicae, representando el sector completo de la automoción. Desde luego estamos inmersos en una revolución en el sector del transporte, en el sector de la automoción, y tenemos que tener en cuenta que nos tenemos que preparar para esa transición sin abandonar lo que en estos momentos donde somos fuertes, que son los motores de combustión interna y todas las piezas y todos los elementos y empresas que trabajan en ese sector, pero también analizando las posibilidades que se presentan y el impacto que va a tener la electrificación en el futuro de la automoción. Creo que podemos pues trabajar esos ámbitos con una empresa como AVL, y ayer fue un inicio de relación y un intento de profundizar hacia dónde podemos trabajar y cómo podemos incorporar todo este tipo de tecnologías en nuestro sector de automoción. Hicimos una presentación de nuestras capacidades, de lo que somos como país, de dónde tenemos nuestras fortalezas, tanto industriales como tecnológicas, de tal manera que podamos ir profundizando en esa relación que desde el ámbito tecnológico ya existe actualmente, pero que queremos llevarla al ámbito también industrial. Posteriormente visitamos una empresa que ha sido adquirida por la vasca Tubacex, de tal manera que observáramos cómo las prácticas que se realizan en Euskadi son también incorporadas en el exterior cuando una empresa vasca compra en el ámbito internacional. Un sector absolutamente diferente, pero que realmente en este momento se encuentra con las mejores prácticas, también avanzando en una dirección adecuada. Y finalizamos hoy en UNIDO, que es la Asociación de Naciones Unidas, pero dedicada al desarrollo industrial. Tenemos ya experiencia con ellos en cuanto a que se han fijado en Euskadi como un lugar en el que la digitalización, lo que denominamos Basque Industry 4.0, está poniendo en marcha como revolución dentro de nuestra industria, una evolución hacia un ámbito totalmente diferente. Aparecerá en el informe de 2020 como una práctica adecuada y como un elemento donde se trabaja de forma colaborativa público-privada, que les ha llamado la atención y que queremos continuar profundizando. Eso ya se ha trabajado, pero en estos momentos desde luego lo que nos queremos fijar es en la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible también o específicamente en el ámbito industrial. En línea con lo que el Endacari ha estado presentando en Nueva York esta misma semana en Naciones Unidas, queremos profundizar en cómo esas políticas que ya están incorporadas en nuestra política industrial se pueden reforzar y sobre todo de cara, por ejemplo, al ámbito internacional y a lo que es la internacionalización de nuestras empresas, podemos mejorar y podemos aplicar. Y bueno, a partir de ahí pues continuaremos trabajando con esta organización que ya se ha fijado en Euskadi, que continuamos pues profundizando en esa relación ya establecida. Atzo hasi genuen bidaia AVL enpresa bisitatuz. AVL enpresa automozioan izugarrizko eragina duen enpresa bat da. Zergatikan nolabait aztertzen dituelako mota guztietako motorrak eta teknologiak. Bai izan esaten duguna motore konbentzionalak, baina baita ere elektrifikazioan ibilbide handia dauka eta teknologia desberdinak aztertzen ditu. Eta aritu ginen pixka bat ikusten ze aukera dauden, ze aukera egon daitezken Euskadirekin enpresa horrek erlazioak izateko edo proiekturen bat martxan jarri ahal izateko. Kontutan izan behar dugu une honetan automozioak nolabaiteko revoluzio bat, iraultza bat izaten ari duela, teknologia batzuetatik beste batzuetara pasatzen ari da, eta oso adi egon behar dugu kontutan izaten guzti hori, baina baita ere neutralidade teknologiko bat izan behar dugula eta guztiei begiratu behar dugula. Hobekuntzak izan behar ditugu gaur egun erabiltzen dian motorretan eta baita ere elektrifikazioari begirada bat jarri. Aurkeztu genuen baita ere Euskadik zen nolako potentzialidadea duen, bai zentro teknologikoak, bai enpresak, eta zer nolako elkarlana egin genezaken. Ez ginen bakarrik etorri, Jaurlaritzako eta Espriko ordezkaritza bai, baino zentro teknologikoak
bereziki elektrifikazioara bediratutakoak, Zika Energigune eta Zidetek gurekin izan zean, eta baita ere Azikae AIZ-ren ordezkari bat, nolabait automozio sektorea ondo aztertzeko. Eta hortikan aurra, jarraitu behar da lan hori. Gero baita ere bisitatu gendun Tubacexek hemen Austrian erosi duen enpresa bat, beste sektore erabat desberdina, baina baita ere gure enpresa batek kanpoan erosketa egiten dunean nola eramaten duen bere modua, egiteko modua eta zemotatako eragina izaten duen. Eta azkenikan gaur Unidon egongo gara, Unido nolabait da industriari begira dagoen nazio batuen erakundea, eta beraiek hasi zuten aurreko urtean gure industria eta gure digitalizazioa nola aurrera eraman deun, hau da Basque Industry 4.0 estrategia aztertu dute, adibide garrantzitsu bat bezala jartzeko beraien txostenetan, eta orain gure begirada dago batez ere best practices esaten dana, hau da praktikarik eta egokienak ODS-ak nola ezarri gure enpresetan eta gure enpresen eraginetan. Dagoeneko gure politikaetan daude, baino gehiago sakondu nahi dugu eta beraiekin partekatu nahi dugu hori nola egin behar dugun, klasterrak erabiliz, baitaren nazioartean nola eragingo duten ODS horien ezarpena, eta sakondu nolabait gure lehendakariak New Yorken izan duen eragina eta azterketa hori bereziki industria inguruan eta industria munduan.